Hoy entra en vigencia esta norma emitida por la Superintendencia de Migraciones que endurece los requisitos para los ciudadanos venezolanos. La política migratoria ha sido un tema y sigue siendo un tema de debate en la sociedad peruana. El impacto de lo que fue una apertura de fronteras en el año 2016-2017, hoy está siendo revisada esta política por el gobierno de Dina Boluarte y lo que han decidido las autoridades es volver a exigir visa vigente, pasaporte vigente y levantar las excepciones que se tenían desde el año 2019. Se permitía el ingreso de menores de edad, el ingreso de adultos mayores, de mujeres embarazadas, con solo documentos como cédulas de identidad o partidas de nacimiento. Migraciones considera desde hoy que estos documentos emitidos en Venezuela, cédula de identidad venezolana, partida de nacimiento venezolana, no son documentos seguros, pueden ser falsificados, dice Migraciones, por eso exigimos un pasaporte venezolano vigente y una visa consular emitida en oficina peruana en Venezuela para cualquier ciudadano venezolano que quiera ingresar. Vamos a repasar la norma que hoy entra en vigencia, Lore, porque hay mucho movimiento en puestos fronterizos de nuestro país. Los nuevos requisitos son, repasamos esta información, fue emitida la norma la semana pasada, pero hoy, 2 de julio, entra en vigencia. Visa, pasaporte vigente. ¿Qué pasa si un ciudadano se presenta al puesto de control migratorio y no tiene estos documentos? Migraciones lo declara inadmitido y procede al reembarque, lo devuelve a su lugar de origen. Como le sucede a nosotros, que nos piden pasaporte para entrar a miles de países y visa también para entrar a otros cuantos. Hoy Migraciones precisa que las aerolíneas, por norma, deben verificar antes de embarcar a los pasajeros en la ruta Caracas-Lima estos requisitos, visa y pasaporte, bajo alguna sanción. Y en el caso del pasaporte, con 6 meses de vigencia, o sea, no es un pasaporte que ya esté por vencer. Lo mismo que nos sucede a los peruanos. Nosotros también para entrar, para salir del Perú, necesitamos 6 meses de vigencia en el pasaporte. Exacto. Si la visa está estampada en un pasaporte vencido, el ciudadano venezolano tiene que llevar el nuevo pasaporte, que tiene que tener como mínimo 6 meses de emitido. Entonces, esta es la situación a la que se enfrenta la comunidad venezolana que pretende ingresar al Perú. ¿Por qué, Lore, se emite esta norma? ¿Por qué Migraciones endurece la política para los ciudadanos venezolanos? Diríamos que la comunidad venezolana es la comunidad que más ha migrado en los últimos años. Pero para el mes de julio, 28 de julio, es el día de elecciones presidenciales en Venezuela. Se juega Maduro continuar en el poder, la oposición podría llegar al poder en el caso de que Maduro continúe. La previsión que tienen varios gobiernos de Latinoamérica es que se produzca nuevamente un fenómeno migratorio, una nueva ola de ciudadanos venezolanos buscando una mejor vida fuera de sus fronteras. Ante esa situación, el ministro del Interior ya lo había preavisado, se emite esta norma de Migraciones, Lore. Hay que decir, habían excepciones para menores, para adultos mayores y mujeres embarazadas. Se estaba buscando... Ya se eliminaron las excepciones. Se eliminaron esas excepciones, digamos, ahora... Todos son iguales ante la ley. Exacto, no se puede esta familia del venezolano que tenía ya en Perú años trabajando, condición regular, migratoria, papeles en regla, pero que quería traer a su hijo menor de edad, podía hacerlo solo con su partida de nacimiento. No se podrá. El menor de edad tiene que tener una visa y un pasaporte vigente para ingresar al país. Por supuesto, la noticia no ha caído bien en la comunidad venezolana que vive en el Perú. Han calificado esto como una medida inhumana que rompe familias, que impide el reencuentro de familias para los migrantes venezolanos, pero es la decisión que está tomando el gobierno en la medida también de que a partir de la migración entraron muchas personas con antecedentes penales a cometer delitos y parte de esa sensación terminó afectando a
todo este fenómeno migratorio cuando entendemos que es la menor proporción de ciudadanos venezolanos los que terminan cometiendo delitos. Claro, pero también en esa ola migratoria estamos hablando del 2017, estamos hablando que al final son 1,5 millones de ciudadanos que se han sumado a los peruanos que ya vivían acá. Entonces ha sido un fenómeno migratorio muy importante para el que el país no estaba preparado. Nuestra infraestructura de salud ya es muy precaria, nuestra infraestructura de educación también lo es. Hoy se pelean todavía muchos más los cupos para una atención, para un lugar en la escuela. Entonces también hay que considerar cuánta gente puedes recibir. No esperó el Perú recibir tantas personas, más allá de que trabajen de manera digna o que se hayan dedicado a la delincuencia. El problema es que la infraestructura de nuestro país no se abastece en agua, en desagüe, en nada. Por el tema de los servicios, lo dices tú. Claro. Vivienda, empleo. Hemos visto la situación de los ninis. ¿Cuántas personas hoy no estudian ni trabajan, peruanos que tampoco encuentran empleo? Entonces, hay una realidad muy complicada en nuestro país y eso naturalmente hace que tengas que restringir a aquel que se quiere quedar, porque no es que estás restringiendo al turista, estás restringiendo a aquel que quiere ya quedarse en el país. Claro, el turista indirectamente también se ve afectado por esta situación. Tendrá un turista que tener pasaporte y visa para ingresar a nuestro país, Lore. Como en México. Exacto, como México hace poco puso esta condición para los ciudadanos peruanos. Pero hablemos de los números, ya que mencionas esto que en un momento llegó a ser 1,5 millones de venezolanos en nuestro país. Hoy podemos asegurar por lo menos 1.300.000 venezolanos en territorio peruano, de los cuales alrededor de 800.000 han regularizado sus papeles, están con una condición temporal, residente o permanente en nuestro país, pero con papeles en regla. Ya fueron a presentarse a migraciones y empezaron el trámite. 500.000 aproximadamente están al margen de la ley. 500.000 de ciudadanos venezolanos todavía no han regularizado su situación. Y probablemente no puedan hacerlo, porque ya los requisitos son distintos, los trámites son diferentes también. Claro, lo que busca el gobierno es que ese número no aumente, digamos, ¿no? Perú, en el mapa latinoamericano, es el segundo país que ha recibido más migrantes venezolanos. Colombia, por su cercanía, es el país que tiene la mayor cantidad de venezolanos en su territorio. Queremos recordarles la pregunta, tiene que ver justamente con estos nuevos requisitos, ¿no? Las medidas de migraciones, ¿creen que van a ser efectivas para controlar el ingreso de ciudadanos venezolanos indocumentados? Santiago nos daba cuenta de aproximadamente 500 millones de ciudadanos venezolanos en el Perú en condición migratoria irregular, donde no se sabe exactamente dónde están, qué hacen, cuántas personas exactamente son, sus condiciones de vida, porque no tienen documentos en regla. Recordemos que ya también este permiso temporal ya no se puede tramitar. Hoy en día ya tienes que aspirar a una residencia y para esa residencia tienes que presentar trabajo y un trabajo formal, ¿no? Claro. No ser un vendedor en la calle, como le sucede a muchísimos peruanos y venezolanos, porque en realidad la informalidad es un drama nacional. En algún momento se aprovechó incluso que no es que te exigían un trabajo formal para tener la residencia, que en nuestro país se traduce en el carnet de extranjería. Exacto. Es más fácil entenderlo así en la medida que aquel venezolano con carnet de extranjería está en el marco de lo legal. Claro. Está registrado en registros civiles de nuestro país. Lore, es importante entender que a partir de hoy tienes este control migratorio en fronteras. Esto evita, resuelve el fenómeno de la migración de personas indocumentadas. No necesariamente nuestras fronteras tienen lugares sin chequeo, tienen pasos y cruces ilegales. Pero es importante apuntar el tema de las aerolíneas, por ejemplo, que día a día embarcan a ciudadanos venezolanos desde Lima o desde Caracas hasta Lima. Estaba ubicando cuántos vuelos tiene la ruta aérea Caracas-Lima. Mira esto, tiene 3 vuelos, por lo menos encontré 3 vuelos en el servicio de Google Vuelos, digamos, ¿no? Tienes un vuelo de LATAM, que es un vuelo directo, 4 horas de duración. Tienes un vuelo que opera la aerolínea Copa, que hace escala en Panamá.
y tiene 7 horas de duración. Tienes un vuelo de la aerolínea Avianca que hace escala en Colombia y tiene 22 horas de duración. Hay una larga espera entre uno y otro. Exacto, entonces tienes hasta 3 aerolíneas que operan esta ruta. Te quería hacer la consulta porque justo estábamos en la frontera sur, estábamos en Tacna, en el Paso de la Concordia en realidad, y habían ciudadanos venezolanos que se habían ido de Chile, habían tratado de entrar al Perú, ya no iban a poder entrar al Perú porque no tenían pasaporte ni visa, no podían regresar a Chile porque sabemos que Chile hace mucho tiempo también ya fue muy duro con sus políticas migratorias, pero ellos decían, queremos que por lo menos nos dejen pasar. Entonces eso me hacía pensar, esta visa no es solamente para estar en territorio. Si vas a hacer tránsito en el Perú, es decir, si tu destino es Chile, tu destino es Bolivia, tu destino es el que sea, y vas a tocar suelo nacional, tienes que tener visa también. Exacto, digamos, para el agente de migraciones, esta figura de tránsito es considerado un ingreso al territorio nacional. Exacto. Porque, claro, para el agente de migraciones nada le garantiza que aquel ciudadano venezolano que ingrese no haga su retiro también por otro puesto fronterizo. Entonces, esta idea de tener un corredor humanitario es una idea que en algún momento barajaron las autoridades, pero que finalmente no se aplicó. Porque te implica un costo y lo que tuvimos, por ejemplo, el año pasado, esta crisis migratoria entre la frontera Perú-Chile, generó un buen grupo de ciudadanos venezolanos que decían, quiero regresar al país. Claro, aquí ya opera más el lado diplomático, las voluntades que puede haber de las cancillerías de rentar algunos vuelos para devolver a estos ciudadanos a su territorio de origen. Pero, Lore, eso en todo caso sería una excepción a la regla. En todo caso, eso sería ya un tema que se resuelve en este punto de frontera, que se tendría que resolver en este punto de frontera, pero para migraciones esas personas no podrían entrar a partir de hoy si es que no tienen pasaporte y visa vigente, ¿ah?